Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero estén teniendo un buen día. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió con la respuesta que dio sobre todo esto que está pasando con la mamá del Marro tras su liberación. Recordemos que de ayer se empezó a hablar todo este tema donde un juez le daba la libertad a la mamá del Marro y con una fianza también el papá salía. Así están las cosas, así están las cosas con el Poder Judicial. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel respondió sobre esto y sorprendió lo que dijo. Acusó de ineficiencias que hay de parte de jueces, pero sobre todo corrupciones. Entonces, ¿qué está pasando o qué se quiere decir con todo esto? Que seguramente hubo billete por abajo del agua para que estos salieran. Eso es lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel. A la mamá de Marro se le encuentra con más de 1 kilo de droga y se le encuentra con 2 millones de pesos. Se le da su libertad argumentando que no encontraron o no tenían pruebas suficientes, que expedientes mal armados. Vamos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque por la respuesta que dio, tal parece que lo va a investigar. Y lo dijo claro, vamos a revisar a fondo lo que está pasando con esto. Vamos a hablar de toda esta información, amigos, amigas. Si les gusta todo esto, les agradezco mucho que den manita arriba porque esto ayuda a que le lleguemos a más personas. Bien, hace unos días se hizo todo un movimiento para detener a la mamá del Marro, al papá y a muchos otros implicados. Todos felices, muchos mexicanos contentos diciendo que la Guardia Nacional estaba haciendo su chamba. Oh, sorpresa, no duró mucho eso. Esos esfuerzos que hizo la Guardia parece que no sirvieron de muchos, gracias a ese poder judicial, a un poder autónomo, jueces, que definitivamente o reciben lana o no hacen bien su chamba o no sé qué esté pasando. Eso es lo que veíamos. Después de esto, unos días después, se empezó a informar esto que estamos viendo en la pantalla. Liberan a 26 de los 31 detenidos en Celaya. Madre y prima del Marro siguen presas. Después se da la sorpresa. Liberan a mamá del Marro por falta de pruebas. Una jueza de Guanajuato dictó no vinculación a proceso y libertad a favor de la madre de José Antonio Yepes, líder de este grupo, mejor conocido como el Marro. Y aquí también hay información como esto. Tras error en captura, liberan a mamá del Marro. Mucho se empezó a hablar de esta información, muchas las redes sociales hablaron mucho de esto, se hizo tendencia, porque decían, ¿cómo que no hay pruebas suficientes? La encuentran con 2 millones de pesos y con 1 kilo y no hay pruebas. La madre y hermana del Marro son liberadas en Guanajuato por falta de pruebas. Esto es lo que se está viendo. Bueno, también se decía que el papá del Marro salió libre y un juez igual le da la libertad. Y mucho se dijo que con una fianza de 10,000 pesos. O sea, pagó 10,000 pesos. Entonces, ¿qué pudo pasar? De los 2 millones que le encuentran, le quitan 10,000 y ahí está. ¿Creen que así es fácil? Yo no sé. Bueno, pero esto es lo que está pasando. ¿Qué dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestiona sobre este tema? El presidente se ve que no le gustó esto que está sucediendo y sorprende con su respuesta donde dice que se va a investigar a fondo lo que está pasando. Muchas veces, dice el presidente, dicen que armaron mal el expediente, pero hay corrupción. Por acá, bajita el agua, ya hay billetes. Vamos a escuchar esto. Acerca de lo de Guanajuato, que me preguntas, pues yo lamento mucho esto. Tiene que ver con un problema añejo, vinculado con 2 elementos. Ineficiencias, ¿sí?, y corrupción. Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación. Y es una forma de ocultar, ¿sí?, un acuerdo
una tranza, para decirlo con claridad. Esto es lo que dice el presidente, es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza. Hay que decir las cosas con claridad, ese presidente. Seguramente ustedes, y estoy seguro, conocen en sus municipios, en los lugares donde viven, alguna ocasión que detienen a personas robando, que detienen a personas delinquiendo, que asaltaron, que incluso que le quitaron la vida a una persona, y después los jueces ayudan para que estas personas salgan. ¿Y cómo es que lo hacen o por qué lo hacen si cometieron muy evidente un delito? Pues muchas ocasiones, hay que decir las cosas como son, muchas ocasiones, y seguramente a ustedes les ha tocado vivirlo en alguno de sus municipios, estados donde viven, hay dinero de por medio, hay acuerdos con los jueces. Les dicen, a ver, juez, ¿qué onda? ¿Cuánto? 30,000, 20,000, 40,000 pesos abajo del agua, y el juez dice, libre, limpio. Es lamentablemente algo que pasa en México. Esa es la justicia mexicana. ¿Qué dice más el presidente? Siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa para dejar en libertad a presuntos delincuentes. Eso es una realidad. El día de ayer hablaba con una abogada y me decía, justamente hablando de este tema, me decía que lamentablemente sí, integran mal el expediente, y ahí es cuando los abogados o los jueces se agarran para liberarlos. ¿Y por qué les conviene liberarlos? Pues porque hay mochadas, hay dinero atrás de todo esto. Y dicen, me decía esta abogada, no, yo no tengo la culpa, y los abogados no tienen la culpa, los jueces no tienen la culpa, que integran mal los expedientes, que hay errores. Se comentaba también que es muy penado hoy el agarrar a alguien como con tortura o hacerle algo o violencia. Eso es grave, fuerte, y eso también hace que se les libere. Y los jueces saben de esos errores y de ahí se agarran para dejarlos libres y llevarse una lana. Y a estos niveles no creo que estemos hablando de pocos pesos, la verdad. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo para revisar por qué motivo se dejó en libertad a estas personas. ¿Hay indicios de que haya una protección local en favor de esta persona que quedó libre? Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato. Es un estado que tiene muy elevados índices de homicidios. Es el estado con más homicidios, pero ya lleva tiempo, y las autoridades judiciales son las mismas. El fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años. ¿Cuántos? 12 años. ¿Sí? Y tiene que haber una renovación en Guanajuato. Desde luego, lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato, pero es atípico lo que está sucediendo, completamente. Estamos hablando de más del 10% de los homicidios que se cometen en el país. El promedio debe de andar en 15% de los homicidios que se cometen en el país. Hay veces que llega a ser el 20%. Guanajuato es un estado gobernado por los panistas, hay que decirlo bien claro. Y Guanajuato se está saliendo de control.
en temas de seguridad. Y dice el presidente, es algo raro que está pasando en Guanajuato. Ahora resulta que un juez les da esta libertad, o porque arman el expediente, o por corrupción, o porque hay tratos, o por qué está pasando ahí. Dice el presidente Andrés Manuel, vamos a investigar a fondo esto. Y ya se está anunciando. El Poder Judicial no se esperaba esto. Y seguramente en este momento estos jueces estarían pensando ya que el gobierno federal va a entrar y va a revisar qué está pasando en este y otros casos en Guanajuato. Amigos, amigas, esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Les dejo esta información. Si les gusta, les agradezco que le den me gusta y que estén atentos al canal de Juca en vivo, en donde estamos publicando información, y también en este canal 24 Noticias Juca. Que tengan un buen día y nos vemos en una próxima nota. Bye.